Cordial saludo para todos, mi nombre es Edison Duván Bello Antolines, código 1052-410-070, pertenezco al SEAD de Duitama, hago parte del grupo número 3 del curso Gestión del Riesgo en Redes de Valor. A continuación vamos a hablar de los conceptos asociados al riesgo y su gestión, actividad correspondiente a la tarea número 1, hoy 16 de marzo del 2023. Bueno, en primera instancia, pues vamos a hablar de el riesgo, la definición del riesgo. Entonces nos hacemos la pregunta de qué es el riesgo. Podemos decir que el riesgo, pues, es un evento que está presente en todas las actividades que realicemos, en los diferentes entornos donde nos encontremos, ya sea a nivel social, familiar, laboral. Siempre desarrollamos actividades y el riesgo va a estar presente ahí. ¿Por qué? Pues porque siempre nosotros como seres humanos tomamos decisiones y el riesgo es circunstancial al hombre. Entonces, pues se puede decir que uno está en un peligro constante, ¿cierto? El riesgo entonces es un evento que tiene una probabilidad de ocurrencia o no. Entonces quiere decir que hay una probabilidad de que ocurra o dicho evento o que no ocurra. Eh, Esto hace que el riesgo genere una incertidumbre, ¿cierto? Uno toma una decisión y en un periodo de tiempo uno tiene que esperar los resultados. Estos resultados pues impactan, ya sea positivo o negativamente. Entonces siempre hay una incertidumbre en ese periodo de tiempo, que uno no sabe qué vaya a pasar de la decisión que uno tome. Pues uno como persona pues siempre para querer avanzar o crecer o progresar, tiene que tomar decisiones y esas decisiones están ligadas a unos riesgos. Entonces siempre va a tener estar presente el riesgo en el hombre, o sea, por eso se dice que es circunstancial al hombre. Entonces el riesgo puede darnos también como esa oportunidad de crecer, pero también puede impactarnos negativamente. Entonces el riesgo, como definición, se dice que es un evento que tiene probabilidad de ocurrencia o no. Eh, ya como segundo concepto tenemos los tipos de riesgo. Entonces, como ya conocemos el concepto de riesgo en general, ahora debemos conocer cuáles son los tipos de riesgo que se presentan en nuestro diario vivir, ya es como hablé anteriormente, ya sean los diferentes entornos donde nos encontremos. Eh, Inicialmente, pues el riesgo está dividido en dos tipos. Riesgos que generan una amenaza. Esto quiere decir pues que estos riesgos impactan negativamente dependiendo pues en donde se presenten, ¿sí? Y los riesgos que generan oportunidad. Entonces, tenemos que conocer y comprender bien cada uno de los tipos de riesgo para saber qué es lo que debemos hacer cuando se nos presente un riesgo y sepamos de qué tipo es, para poder darle como una gestión, un manejo y pues tomar las mejores decisiones, porque todo se basa en eso, en las decisiones. Entonces, sabiendo los tipos de riesgo, tomamos las mejores decisiones para lo que queremos o para cumplir los objetivos que nos proponemos. Bueno, entonces ya sabiendo que existen esos tipos de riesgo, comenzamos con los riesgos que nos generan amenazas. Entonces, como primer riesgo de esos que nos generan amenaza, tenemos un riesgo de incumplimiento. Ese riesgo de incumplimiento a partir pues de las decisiones que debemos tomar o debemos gestionar, por llamarlo así de una manera, esos riesgos son los que debemos minimizar. Estos riesgos, hablando más que todo en un entorno empresarial, también personal puede ser, son riesgos que hacen referencia de pronto a un incumplimiento con la entrega de un pedido a un cliente o en el ámbito personal el incumplimiento de una cuota a pagar o el incumplimiento de entregar un trabajo, bueno, en fin, muchos factores. Entonces, esos son los riesgos que debemos minimizar.
para que no tengamos la probabilidad de una consecuencia negativa que sea la pérdida de un cliente o que sea un impacto negativo para la persona, ¿cierto? También tenemos dentro de estos riesgos el riesgo peligroso o riesgo de daño. Estos riesgos debemos mitigarlos, como hablé anteriormente, ya sea en el entorno empresarial o personal. Estos riesgos son los que nos generan pérdidas, entonces por lo cual es muy importante saber identificarlos para poder hacer un plan de acción donde se puedan mitigar este tipo de riesgos y pues que no nos presente pérdidas, porque si nos presenta pérdidas, pues obviamente eso es un impacto negativo que puede ser muy difícil de superar o recuperarse uno. También tenemos los riesgos de control. Estos riesgos pues se deben gestionar. Estos riesgos hacen referencia como a los proyectos que uno tiene. Ya sea también, coloco los dos ejemplos en el ámbito personal o en el ámbito laboral. Entonces se debe gestionar de una manera que uno no genere tanta incertidumbre y esté como con un margen de error mínimo para que sean los resultados positivos y todo sea positivo en cuanto a los beneficios que uno pueda tener. Estos serían los riesgos de control. Entonces ya por otra parte tenemos los riesgos de oportunidad, que dentro de los riesgos de oportunidad están pues únicamente están estos que nos ayudan a generar un valor o nos agregan valor a nuestra vida personal o agregan valor a los procesos que desarrolla una empresa. Estos riesgos se deben aceptar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estos riesgos? Estos riesgos es cuando se presenta una oportunidad de crecimiento, de avanzar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno aceptar. Como hablaba al inicio, para uno crecer debe tomar un riesgo. Entonces, cuando se presentan esas oportunidades donde uno debe decidir si toma o no el riesgo de crecer, entonces esos son los riesgos que uno debe aceptar, que están como muy ligados a los riesgos de control, que uno los debe como gestionar, porque son como proyectos que uno planifica ya sea a una escala de tiempo de mediano o corto o largo plazo. Bueno, esto en cuanto a los tipos de riesgo. Entonces sabemos que tenemos riesgos que generan amenazas, que están los de incumplimiento, de daño, peligro, y los riesgos de control, y los que nos generan oportunidad, que son los que nos agregan valor y los que debemos aceptar. Ámbitos para gestionar el riesgo. Bueno, este es otro de los conceptos del... Entonces, como decía al inicio, pues el riesgo está presente en todas partes, en todas las actividades que realicemos. Eh, entonces, uno de los ámbitos para gestionar el riesgo, donde se puede gestionar el riesgo, es el riesgo personal, que es lo que nos ocurre a nosotros como personas. Todas las decisiones que tomemos, las actividades que realizamos, entonces en su gran mayoría estamos corriendo un riesgo. Entonces, ese es un ámbito donde uno mismo puede gestionar los riesgos a partir de las decisiones que se tomen. También existen los riesgos, la gestión del riesgo en el territorialmente. Esto en cuanto pues a la sociedad, al estado como tal, a la región, que en esa parte también se deben gestionar mucho la parte de los riesgos. Y ya pues en un enfoque más que nos compete a nosotros como profesionales de ingeniería es la gestión del riesgo en el ámbito empresarial. Bueno, pues para poder agregar valor a las empresas. Estos riesgos en dónde se pueden presentar. Estos riesgos se presentan en todos los procesos operativos que desarrollan las empresas. En procesos de abastecimiento, en procesos logísticos, procesos de producción, procesos administrativos, procesos de distribución, de transporte. En todos esos procesos se presentan riesgos. ¿En qué también se puede presentar? En los productos, ¿cierto?
cuando se hace el lanzamiento de un nuevo producto, entonces se puede presentar un riesgo de que genere impacto en el mercado, que sea muy bien, tenga, ¿cómo puedo decir? Que sea acogido muy bien por el cliente, que tenga buenos volúmenes de venta. Bueno, eso como tal, o que no. Entonces es un riesgo de que tiene en cuanto a eso, procesos y productos. Y también pues los proyectos, lo que hablaba en los tipos de riesgo. En todo proyecto pues hay un riesgo. Y estos riesgos, en este ámbito se puede tomar el riesgo de control y el riesgo de oportunidad, que hay que gestionar. Se gestionan los proyectos. ¿Para qué? Pues para tener una oportunidad de crecimiento. Entonces son los que se deben aceptar. Y pues ya en general pues en las organizaciones. Entonces el riesgo empresarial abarca esos tres como modelos que son procesos, proyectos y a nivel organizacional. Eh, la gestión del riesgo empresarial. Bueno, entonces acá hacemos un enfoque más en las empresas, en cómo se da la gestión del riesgo empresarial. Entonces ya conocemos todos los conceptos del riesgo, cuál es la definición, los tipos y los ámbitos donde se aplica. Acá es un ámbito de los cuales donde se aplica el riesgo, que es en las empresas, en donde debemos partir de todos los procesos, identificando las fuentes de amenaza o las fuentes de riesgo donde se presenten amenazas que puedan impactar negativamente a la empresa. Es importante pues en esta parte planificar de una manera estratégicamente objetivos para poder tomar decisiones también que sean estratégicas. O sea, se puede decir que el riesgo empresarial, la gestión del riesgo empresarial se basa en la toma de decisiones estratégicas para minimizar o mitigar las amenazas de las fuentes de riesgo y aprovechar las oportunidades. Es importante pues aprovechar cada oportunidad que se presente en la empresa pues para crecer, para mejorar competitividad, para ampliar su volumen de producción, para mejorar el servicio al cliente, mejorar la calidad de los productos. Entonces es importante aprovechar y saber identificar este tipo de riesgo dentro de las empresas. Y pues los riesgos que nos generan amenazas siempre hay que mitigarlos y minimizarlos. Pues son los riesgos que nos pueden generar pérdidas. Entonces siempre para una empresa lo que buscamos es una empresa sostenible, que sea rentable. Entonces es importante em, gestionar cada uno de estos riesgos que se estén presentando, pues con el fin de siempre agregar valor a los procesos que desarrolla la empresa. Entonces, la gestión del riesgo se debe aplicar a nivel general de la empresa en todos los procesos que desarrolla. Todos los procesos presentan fuentes de riesgo que se deben gestionar para tener procesos más eficaces y eficientes, pues que le permita a la empresa posicionarse competitivamente a nivel nacional o internacional, con mayor participación en mercados, reconocida por su crecimiento y su competitividad. Entonces, esto es lo que hace referencia a la gestión de riesgo empresarial. Bueno, pues acá ya conocimos algunos de los conceptos del riesgo y más enfocados en la gestión de riesgo empresarial, eh, que es toda la temática que nos compete como a hacer referencia a la unidad que estamos viendo en este curso. Entonces esto es todo. Muchísimas gracias.